Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al canal Apología Adventista para que todos juntos podamos crecer en conocimiento y así poder tener otro estudio sólido y profundo de las Escrituras. Hermanos, queremos aprovechar esta ocasión, como siempre lo hacemos, de invitarles a que se suscriban al canal, que le den like a los videos, que comenten y compartan para que así este material pueda alcanzar a muchas almas, ya que el objetivo de este canal es predicar la verdad presente, es anunciar los mensajes de los tres ángeles, es proclamar la segunda venida de Cristo. Así que, hermanos, gloria a nuestro Dios, porque permite a su siervo nuevamente poder presentar un tema supremamente interesante de conocimiento bíblico. Así que, hermanos, queremos orar para que Dios dirija el estudio de su palabra, así que vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites una vez más poder conocer tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría e inteligencia para que podamos asimilar este tema y lo podamos comprender, para que nosotros podamos conocer más de tu santa palabra. Bendice a tu pueblo, aquellos que van a escuchar este mensaje, bendíceles, que ellos puedan prepararse y puedan conocer más de tu palabra. Gracias porque permites que tu siervo pueda presentar una vez más este mensaje y que podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Danos tu Espíritu Santo, esa promesa que dijiste a tus apóstoles que nos guiaría a toda verdad. Invocamos tu nombre, Señor, para que seamos guiados a tu verdad y tu verdad la encontramos en tu palabra. Gracias, Padre, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. Según la Biblia, hermanos, hay cosas de que Satanás no puede hacer. Hay cosas de que Satanás no puede hacer, como por ejemplo, crear o dar vida. El diablo no puede hacer eso. Es un atributo que solamente corresponde a Dios y a su Hijo y al Espíritu Santo. El diablo no es omnipresente, o sea, el diablo no puede estar en un lugar y en otro al mismo tiempo. Eso le corresponde solamente al Espíritu Santo. Dios, a través de su omnisciencia, puede estar en todo el mundo al mismo tiempo. En cambio, el diablo no puede hacer eso. El diablo lo que hace es comunicarse con los demonios. Eso hace el enemigo para poder saber cómo está el mundo entero. El diablo lo que hace es comunicarse con los demonios. Hay cosas que el diablo no las puede hacer. El diablo no es omnipotente, no es omnipresente, ni es omnisciente. Esos solamente son atributos de Dios. O sea que estamos en una guerra con un enemigo que, aunque tenga poder, Dios se lo permite que haga su obra maléfica en este planeta Tierra, en el corazón de los hijos de la desobediencia. En otras palabras, el diablo, aunque tenga poder, pero no puede forzarnos a pecar. El pecado es una decisión de cada persona que se decide en la mente. El diablo solamente pone la tentación. La Biblia le llama al diablo es el tentador, pero el diablo no puede forzar las conciencias. El diablo no puede forzar a nadie a pecar. El pecado siempre va a ser una elección de cada ser humano. El pecado no es un estado ni una condición. El pecado es una elección y el pecado es infracción de la ley. Y el diablo, a través de sus tentaciones, busca hacer caer al hombre. Y la única forma de que el ser humano pueda protegerse de no caer en tentación es estar unidos con Cristo. Por eso es que el Padre nuestro dice: no los dejes caer en tentación, líbranos del mal. Inclusive en el Padre nuestro está contenida todo el mensaje que la Iglesia Adventista predica. El mensaje del Evangelio eterno lo contiene la oración modelo que es el Padre Nuestro. Nosotros vamos a ver en todas las páginas de la Biblia
de que el único que es omnisciente, que todo lo sabe, omnipotente, que es todopoderoso, y omnipresente, que está en todos lugares, a través de su omnisciencia, esos atributos únicamente son de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El único que conoce nuestros pensamientos es Dios. El diablo, vamos a ver en este estudio que el diablo no puede leer nuestra mente. El diablo no puede leer nuestros pensamientos. Eso es un atributo exclusivo de Dios. Imaginémonos, hermanos, que el diablo pudiese leer nuestro pensamiento. Nos conociera más que como los conoce. Pero el diablo no puede saber cuándo nosotros nos arrepentimos genuinamente y cuándo no. El diablo solamente conoce a los hijos de Dios por sus acciones, por su fruto. En efecto, eso mismo Cristo le dijo a los discípulos: por su fruto los conoceréis. Pero el único que puede leer la mente y el corazón y los pensamientos es Dios. Así que en esta clase vamos a demostrar de que el diablo no puede leer los pensamientos. El diablo no puede leer nuestra mente. El único que puede hacerlo es Dios. Y lo vamos a demostrar con algunos pasajes bíblicos y algunas citas del Espíritu de profecía. Salmo 139, versículo 4. Salmo 139, versículo 4. Dice así: pues aún no estaba la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Noten, hermanos, Dios es el único que puede leer nuestra mente y nuestros pensamientos. Y el poder de Dios es tan grande que conoce nuestros pensamientos aún antes que los pensemos. El Salmo 139, versículo 2, pero ahora en la Biblia NBI, aunque es una mala traducción, pero me gusta cómo traduce este salmo, la NBI, y dice: sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Porque el único que conoce nuestra mente y puede leer nuestra mente y lo que pensamos aún antes que lo pensemos es Dios. Ahí mismo en el Salmo 139, versículo 23, por eso es que se le conoce a este salmo el Salmo de la omnisciencia de Dios. Dice: examíname, oh Dios, conoce mi corazón. En la Biblia el corazón es sinónimo de mente. La palabra corazón en el griego es cardia. Eso significa corazón en el idioma griego, sinónimo de mente. Cardia es corazón. Y dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos. Por eso, hermanos, se puede comprobar de que el corazón es sinónimo de mente, de pensamiento. Noten, Proverbios 21:2 lo corrobora también. Proverbios 21:2 dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. En otras palabras, pesa los pensamientos de los hombres, pesa su intelecto. Porque corazón es sinónimo de intelecto, de pensamiento. Noten cómo dice Primera de Reyes 8:39. Este versículo es más claro y presenta que el único que conoce nuestros pensamientos se llama Jehová de los ejércitos. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás. Y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, en otras palabras, cuya mente tú conoces, porque solo tú conoces el corazón o la mente de todos los hijos de los hombres. El único, no hay otro,
El único que puede leer nuestra mente y nuestro corazón y nuestros pensamientos se llama Jehová de los ejércitos. El diablo no puede hacer eso. Vamos a ver de qué manera el diablo hace caer a los hijos de Dios. Si el diablo no puede leer la mente y los pensamientos, entonces ¿de qué manera pone tentaciones a los hijos de Dios para hacerlos caer? Vamos a ver qué método usa. Ahora, es interesante, hermano, lo que dice esta cita. Esta cita del Espíritu de Profecía está en el devocional Exaltada a Jesús, página 317, párrafo 2, dice: los ojos de Jehová están en todo lugar. Esto se llama omnisciencia. Y quiero explicarles, hermanos, en un pequeño paréntesis para que comprendamos la relación entre la omnipresencia de Dios y la omnisciencia de Dios. Dice Habacuc 2:20: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Ese verso se refiere no a los templos donde los reunimos a congregarnos, sino ese verso se refiere al templo del santuario celestial. La morada de Dios está en el santuario celestial. Dios no necesita estar presente en todo el mundo para saber lo que pasa. Dios, a través de su omnisciencia, lo sabe todo. Y eso lo dijo Pedro a Jesús: Señor, si tú lo sabes todo, porque Dios, aunque es omnipresente, pero no necesita estar en todo el mundo al mismo tiempo para saber lo que pasa, porque Dios lo sabe a través de su omnisciencia. Él todo lo conoce. Por eso es que en Apocalipsis dice que los seres vivientes están rodeados por ojos por todos los lugares, porque los ojos en lenguaje profético representa la omnisciencia del Espíritu Santo, los atributos del Espíritu Santo, la omnisciencia. Dios todo lo sabe y lo conoce, aún lo profundo de los pensamientos de los hombres. Por eso, hermanos, a Dios nadie lo puede engañar. Podemos engañar a los seres humanos, pero a Dios nadie lo engaña. Dios conoce lo más profundo y lo más íntimo de nuestro ser. Y dice aquí la cita, la que estamos leyendo: exaltad a Jesús, en la página 317, párrafo 2, dice: los ojos de Jehová están en todo lugar. Proverbios 15:3. Él mira hasta los fines de la tierra. Él conoce todo lo que pasa por nuestra mente. Cada uno de nuestros pensamientos, Él lo conoce. Noten el gran poder de Dios. Por eso es que Dios es todopoderoso. El diablo no puede leer nuestra mente y nuestro corazón. El diablo no puede hacer nada de eso. La omnisciencia le corresponde solamente a Dios. Aquí dice la cita: Él conoce todo lo que pasa por nuestra mente. Parece que yo siempre he dicho, y eso lo dice la Biblia, el pecado muchas veces no está en la acción, sino en la intención del corazón. Porque el pecado inicia en la mente y se ejecuta exteriormente en acciones. Para los seres humanos, pecado solamente es accionar mal, pero Dios va más allá. Dios nos presenta en su palabra que el pecado inicia con la intención del corazón, porque es del corazón, o sea, de la mente, que salen malos pensamientos. Y Dios, por eso, para Él, define de que allí inicia el pecado en nuestra mente. Interesante. Si ustedes tienen duda, hermanos, corroboren esto en una concordancia Strong. Corazón, del griego cardia. De allí es donde proviene la palabra taquicardia. Tiene que ver con corazón. Corazón, pensamiento o sentimiento. Y hace un paréntesis la concordancia, mente. Porque el corazón es sinónimo de mente.
Porque nadie piensa con el corazón. El corazón simplemente es un órgano fisiológico donde emana sangre, que debemos de cuidarlo. Pero en la Biblia el corazón se usa como sinónimo de mente y de intelecto. Ahora, voy a demostrarle 2 ejemplos bíblicos de que el diablo no puede leer la mente. El diablo no puede leer nuestros pensamientos. Vamos a demostrarlo con 2 ejemplos bíblicos. En Daniel 2 encontramos cómo el rey Nabucodonosor soñó un sueño. Dios le dio un sueño al rey y después hizo que se le olvidara. Y el rey despertó y no se acordaba del sueño. Dice que mandó a llamar a los brujos de Babilonia, los caldeos, los encantadores, para que le dieran la interpretación del sueño y que le dijeran qué es lo que había soñado. Y dice que los brujos de Babilonia dijeron que no sabían sobre el sueño. Y le dijeron al rey: rey, dinos qué soñaste. Allí es donde se demuestra que el diablo no puede leer la mente. Si el diablo hubiese podido leer la mente del rey, le hubiese dicho a los brujos que era lo que el rey había soñado. Pero ahí se demostró de que los brujos simplemente eran unos charlatanes. Corroboremos esto en Daniel capítulo 2, versículos 1 al 7. Este verso, hermanos, queda claro de que el diablo no puede leer la mente. Los brujos no lo hicieron. En el 2º año del rey Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor un sueño y se perturbó su espíritu. Este sueño Dios se lo había dado. Recordemos el contexto. Y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a los magos, a los astrólogos, encantadores y caldeos, estos son los brujos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Y dice: entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para siempre vive, di el sueño a tu siervo. ¿Pero acaso no eran brujos y encantadores? ¿Qué pasó? ¿Por qué el diablo no les proporcionó esa información? Porque aquí dice: rey, para siempre vive, di el sueño a tu siervo. Esta es una poderosa evidencia que el diablo no puede leer la mente. Porque si así hubiese sido, los brujos hubiesen adivinado o dicho o revelado el sueño que había soñado el rey. Noten. Y dice: entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para siempre vive, di el sueño a tu siervo y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y les dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Parece que se enojó. Noten lo que dice: si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hecho pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrás el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores en gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a su siervo y le mostraremos la interpretación. 2 veces le dijeron al rey: rey, dinos qué soñaste y te daremos la interpretación. Esto es una evidencia, hermanos, que el diablo no puede leer la mente. Los brujos no pueden leer la mente. Son unos charlatanes. Lo que hacen los brujos y los hechiceros es atinar, adivinan por cierta información que el diablo les proporciona, pero el diablo no puede leer la mente y los pensamientos de los seres humanos. Téngalo por seguro. Y aquí hay una poderosa evidencia que el diablo no lo pudo hacer. Los brujos más poderosos de Babilonia no lo pudieron hacer. Le dijeron al rey: rey, muéstranos el sueño. Si en verdad hubiesen tenido poder, hubiesen demostrado el sueño y la interpretación, pero no lo hicieron. Y vamos a ver en todo el capítulo de que el único que pudo hacerlo fue Daniel, porque Daniel tenía el poder de Dios, el único que puede leer la mente y el corazón de los hombres. Daniel fue a consultar a Dios
porque Dios es el único que tiene ese poder de poder leer la mente, el corazón y los pensamientos de los seres humanos. Daniel era un profeta que dice que Daniel fue primero a orarle a Dios, y Daniel hizo que a estos caldeos no los mataran. O sea, Daniel intercedió para que estos brujos no fuesen muertos por el decreto del rey, porque el rey se enojó. Si no me muestran el sueño y la interpretación, van a ser ¿qué? Aquí dice, van a ser hechos a pedazos. Parece que el rey se enojó. Otro ejemplo de que el diablo no puede leer la mente ni conoce nuestros pensamientos es el ejemplo de la muerte de Moisés. Moisés había cometido un pecado de haber golpeado la piedra en 2 veces, cuando Dios le había dicho por segunda vez que solamente hablara a la peña, porque anteriormente ya le había dado un golpe a la peña. La segunda vez tenía que solamente hablarle. Y Moisés, en lugar de obedecer a Dios, hizo lo contrario. Golpeó con la vara 2 veces a la peña. Y eso estaba representando que Moisés estaba rompiendo el símbolo tipológico de que Cristo solamente una vez iba a morir y que después, por causa de su muerte, iba a brotar agua viva de su ser, que se refiere a la obra del Espíritu Santo. Moisés rompió el símbolo. Ese fue el pecado de Moisés, por el cual Moisés no entró a la Canaán terrenal y también murió, dice Deuteronomio 34. El diablo no sabía, y esto es bien importante, hermanos, el diablo sabía de que Moisés había pecado y que por eso había muerto y que por eso no había entrado a la Canaán terrenal. Eso lo sabía perfectamente bien el diablo, porque está registrado en la Biblia. Los últimos capítulos de Deuteronomio fueron escritos por Josué. Lo que no sabía el diablo, y esto es bien interesante, lo que no sabía el diablo es de que Moisés se había arrepentido y que Dios lo había perdonado antes de que Moisés muriera. Moisés buscó el perdón de Dios, se arrepintió de todo corazón y Dios lo perdonó. Y saben, hermanos, hay un evento en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 9, donde el diablo está reclamando el cuerpo de Moisés. O sea, está evitando de que Jesús resucite a Moisés, porque Moisés iba a ser llevado al cielo, porque Moisés representa a los justos que van a resucitar cuando Cristo venga por segunda vez. Pero Moisés fue resucitado antes que su cuerpo viese corrupción. En ese momento aparece el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, reclamándolo de que no era digno que Cristo lo llevara al cielo porque Moisés había pecado. Lo que no sabía el diablo es de que Moisés se había arrepentido. Por eso es que la oración tiene que hacerse de corazón y lo que oramos debe de ir en armonía con nuestra actuación y con nuestra manera de vivir. Porque si solamente oramos y hablamos y no vivimos lo que oramos, solamente le estamos pasando información al diablo para que el diablo nos haga lo que él quiera. Por eso es que cuando oramos, para que esa oración no sea abominación, tenemos que vivir en armonía con esa oración. Muy importante eso. Pero hay muchas oraciones que no se hacen con la boca, sino que se hacen solamente mental. Posiblemente Moisés de esa manera se había arrepentido en su corazón. Y el diablo no sabía de que Dios lo había perdonado. Y dice Judas 9, Judas capítulo 1, versículo 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Y quiero decirles, hermanos, que el diablo no disputa cadáveres. El diablo estaba evitando la resurrección de Moisés. Los adventistas conocemos perfectamente bien esto.
y esto lo corrobora el Espíritu de profecía, dice que antes que su cuerpo viese corrupción, o sea, echara gusanos y hediera, Cristo Jesús bajó a resucitar a Moisés. Pero noten cómo dice esta cita. Historia de la Redención, página 177, párrafo 2. Y después leemos el párrafo 3. Van a ver de que el diablo no sabía de que Dios había perdonado a Moisés y que Moisés se había arrepentido. El diablo no sabía eso. Historia de la Redención, página 177, párrafo 2 dice: Satanás se alegró muchísimo de haber conseguido éxito al lograr que Moisés pecara contra Dios. Por causa de esta transgresión, cayó bajo el dominio de la muerte. Si hubiese seguido siendo fiel y su vida no se hubiera malogrado por este único pecado, al no dar gloria a Dios cuando salió agua de la roca, podría haber entrado a la tierra prometida y haber sido trasladado al cielo sin ver la muerte. Pero Miguel, o sea Cristo, y los ángeles que sepultaron a Moisés descendieron del cielo después que permaneció en la tumba por algún tiempo y lo resucitaron para llevarlo al cielo. O sea que en Judas 9 encontramos cómo Cristo resucitó a Moisés para llevárselo para el cielo. Pero el diablo apareció disputando esto, evitando la resurrección de Moisés. Pero el diablo no sabía de que Moisés se había arrepentido, porque el diablo no puede leer la mente. Historia de la Redención, página 177, párrafo 3. Ahora leamos el párrafo 3, dice: el adversario reclamó el cuerpo de Moisés por causa de esa única transgresión. Pero Cristo mansamente recurrió a su Padre al decir: el Señor te reprenda. Se cita Judas 9. Cristo dijo a Satanás que sabía que Moisés se había arrepentido humildemente de su único error. Noten quién sabía. Cristo dijo, o sea, el único que puede conocer nuestros pensamientos es Dios, no el diablo, hermanos. Noten, Cristo dijo a Satanás que sabía que Moisés se había arrepentido humildemente de ese único error, que no había más mancha en su carácter y que su nombre permanecía en los libros del cielo sin mácula alguno. Entonces el Señor resucitó al cuerpo de Moisés que el diablo había reclamado. Hermanos, aquí vemos de que el único que puede leer nuestros pensamientos y saber perfectamente cuando en verdad nos hemos arrepentido, a la última hora de nuestra vida van a haber sorpresa. Sí, en eso estamos de acuerdo. Muchas personas en la última hora de su agonía se arrepintieron de corazón. El diablo no lo supo, pero Dios sí lo supo. Y muchas personas van a ser salvas en la eternidad. En el cielo van a haber sorpresa. Eso dice el Espíritu de profecía, que muchas personas en la última hora de su agonía van a creer en Jesucristo y se van a arrepentir de sus pecados y los veremos en la patria celestial. Eso dice el Espíritu de profecía. Porque el diablo conoce cuando pecamos, pero no sabe cuándo nos arrepentimos. Porque el único que puede leer nuestra mente y nuestro corazón es Dios. Ahora, voy a leerles algunas citas del Espíritu de profecía que lo corroboran, de que el diablo no puede leer nuestros pensamientos. Primer cita, Revisión General del 27 de febrero de 1913. Revisión General del 27 de febrero de 1913 dice: Satanás no puede leer nuestros pensamientos, pero puede ver nuestras acciones y oír nuestras palabras. Hermanos, cuán importante es que cuando oremos, lo hagamos de corazón y vivamos en armonía con lo que pedimos en oración. Porque lo contrario, solamente estamos proporcionando la información al diablo para que los haga caer y nos destruya. Pero puede ver nuestras acciones y oír nuestras palabras. Y gracias a su amplio conocimiento de la familia humana, puede adecuar sus tentaciones
para sacar provecho de los puntos débiles de nuestro carácter. Y cuán a menudo le revelamos en secreto de cómo puede lograr la victoria sobre nosotros. Oh, si pudiésemos controlar nuestras palabras y acciones, cuán fuertes llegaríamos a ser si nuestras palabras fueran de tal naturaleza que no tuviéramos que avergonzarnos y enfrentar su registro en el día del juicio. Hermanos, hay quienes oran por costumbre o por hábito, pero no lo hacen de corazón. Hay hermanos en la iglesia que se arrodillan porque los demás lo hicieron. No oran de corazón. Simplemente están orando para darle información al diablo, para que la oración tenga éxito y tenga poder en nosotros. Tenemos que vivir en armonía con la oración de acuerdo a lo que pidamos, porque en lo contrario esa oración es abominable para Dios. Porque hay un versículo en Proverbios 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es abominable. Ahora, ¿cómo entonces trabaja Satanás en el corazón de los seres humanos? Aunque el enemigo no puede leer la mente, pero estudia cada comportamiento de cada persona. Y al estudiar y conocer el comportamiento de cada persona y de cada hijo de Dios, y cada debilidad de cada hijo de Dios, el diablo la conoce. O sea, tenemos un enemigo astuto, conoce nuestras debilidades, nos viene estudiando desde hace mucho. Así que él lo que hace es insinuarnos un mal pensamiento, porque él sabe cómo vamos a reaccionar. O sea, el diablo, aunque no conozca nuestra mente, nos insinúa un mal pensamiento para que nosotros lo podamos acariciar y de esta manera hacerlos caer. Esto significa que el diablo conoce cada una de nuestras debilidades como hijos de Dios, y tenemos que estar alertas, hermanos. La tentación llega por nuestra debilidad. El diablo conoce nuestras debilidades, y no diga que no tenga ninguna. Todos tenemos una debilidad. Si usted dice que no tiene ninguna, es mentiroso. No sé cuál sea su debilidad, pero el diablo la conoce, y por eso el diablo lo va a atacar. Porque el diablo, aunque no conozca nuestros pensamientos y nuestra mente, él sigue nuestra lógica. Nos insinúa un pensamiento porque él dice: de esta manera lo conozco que va a actuar. Ahora, esto lo corrobora el Espíritu de Profecía en el libro Mente y Carácter y Personalidad, tomo 2, página 447. Dice, me llamó la atención cómo esta cita dice: hay pensamientos y sentimientos sugeridos y fomentados por Satanás que molestan aún a los mejores hombres, pero si no se les alberga ni se les acaricia, y si se les rechaza, por odiosos que sean, el alma no puede ser contaminada con la culpa y nadie recibe la mancha de su influencia. No importa el diablo qué pensamiento los insinúe, pero si no los acariciamos y no los albergamos en la mente y los rechazamos, no puede contaminar el alma, dice aquí ella, ni el carácter. Porque el diablo puede fomentarnos pensamiento, insinuarnos pensamiento, nos sugiere pensamiento. Y saben, hermanos, que también el diablo puede hasta sugerirnos sueños, que soñemos cosas en la noche. El diablo puede proporcionar un sueño. Hay gente que dice que soñó con culebras, hay gente que soñó con alacranes, hay gente que soñó con dinero, que iba a tener dinero. Y la gente empieza a decir locuras, disparate, que soñó con cosas, porque son cosas del demonio. El diablo puede sugerir aún hasta un sueño. Terrible, hermanos. Ahora, por eso es importante, hermanos, que nosotros protejamos nuestra mente. Porque el problema del ser humano es aquí en la mente, hermanos. La mente tiene un gran poder, ya sea para el bien o para el mal. Dice un dicho: ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tu propia mente. La mente es criminal.
La mente es donde se albergan los demonios. La mente es peligrosa. La mente, dijo Juan Calvino, es una fábrica de ídolos. El problema del ser humano está en la mente. La Biblia dice que es en el corazón. Dice que los antediluvianos, el corazón de ellos era continuo solamente al mal. Se refiere a que sus pensamientos, o sea, la mente, pensaban solamente cosas al mal. Ahora, por eso es importante que nosotros protejamos nuestra mente. La única forma de que nosotros podemos proteger nuestra mente con un escudo, con un yelmo, es a través de la obediencia a la ley de Dios. La ley de Dios es nuestra protección para nuestra mente. La ley de Dios es un cerco. La ley de Dios es como un blindaje que nos protege de los ataques de Satanás. Porque Satanás nos ataca en nuestra mente, nos insinúa pensamientos para que quebrantemos la ley de Dios. Porque el diablo sabe de que el pecado inicia en la mente. Si una persona le da la mente al diablo, eso pasó con Eva. Dice el apóstol Pablo que Eva le permitió al diablo que controlara su sentido. Eso lo dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 11. El diablo atacó los sentidos de Eva, la mente, porque el diablo busca que le entreguemos la mente, porque si le entregamos la mente va a tener poder en todos nuestros miembros. Porque el problema es la mente. Debemos de cuidar la mente, hermanos. Debemos de alimentar la mente con pensamientos sanos. Debemos de alimentar la mente con el estudio de la palabra. La ley de Dios es la protección para que nuestra mente esté protegida de malos pensamientos que Satanás nos insinúa. Dice el Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, o sea, tu mente, guarda tu mente, porque de él mana la vida, de la mente, del corazón. Dice, guarda tu corazón, sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, o emana la vida. Salmo 119, versículo 11. Noten cómo dijo David. El Salmo 119 es el salmo más grande de la Biblia. Tiene más versículos de toda la Biblia. Y el Salmo 119 es una exaltación a la ley de Dios. Y noten cómo dice David. Salmo 119, versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Noten, en mi mente he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En efecto, la ley de Dios se escribe en la mente y el corazón. Pablo lo dijo y se lo puede demostrar que el corazón es sinónimo de mente. Dice David, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Los dichos ahí es la ley de Dios, los preceptos, los estatutos. Pero noten cómo Pablo dice, ¿a dónde tiene Pablo la ley? Romanos 7:25, dice el apóstol Pablo lo siguiente. Romanos 7:25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente, que es sinónimo de corazón, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo decía que en la mente tenía la ley de Dios. Por lo tanto, el Salmo debemos de interpretarlo: en mi mente he guardado tus dichos para no pecar contra ti, porque el pecado inicia en la mente. Voy a leer 2 citas del Espíritu de Profecía donde demuestra que Satanás conoce nuestros puntos débiles, pero de nosotros depende si cedemos a la tentación. Satanás nos insinúa pensamientos, pero de nosotros depende si los albergamos y cedemos a la tentación, porque el pecado es una elección que se decide en la mente. En la mente decido yo pecar o no. Patracas y Profetas, página 551, párrafo 3.
Patriarcas y Profetas, página 551, párrafo 3 dice: Satanás procura extraviar, nos ataca en nuestros puntos débiles y obra por medio de los defectos de nuestro carácter para obtener el dominio de nuestro ser. Pues sabe que si conservamos estos defectos, Él tendrá éxito. Pero nadie necesita ser vencido. No se le deja al hombre solo para que venza el mal mediante sus débiles esfuerzos. Hay ayuda puesta a su disposición y ella será dada a toda alma realmente que la desee. Y sigue diciendo la cita: hay ayuda puesta a su disposición y ella será dada a toda alma que realmente la desee. Los ángeles de Dios que ascienden y descienden por la escalera de Jacob, que vio en visión, ayudarán a toda alma que quiera subir hasta el cielo más elevado. Porque el diablo a nadie puede hacer que peque a la fuerza, porque el pecado es una decisión. Si así fuera que el diablo nos forzara para pecar, Dios mandara a una legión de ángeles para que seamos protegidos. Pero la decisión de pecar es nuestra. El diablo solamente pone la tentación. De nosotros depende si la tomamos o no, porque el pecado es una elección. Noten esta otra cita: Patriarcas y Profetas, página 443 a la página 446. Dice: Satanás nos ataca en nuestros puntos débiles, pero no es preciso que nos venza. Por severo o inesperado que sea el asalto, Dios ha provisto ayuda para nosotros y mediante su poder podemos ser vencedores. Satanás nos ataca en nuestros puntos débiles, pero nosotros depende si nos dejamos vencer. Dios ha puesto a nuestra disposición el poder del Espíritu Santo, el poder de los ángeles, para que podamos vencer en el nombre de Cristo. Hemos demostrado en este estudio cómo el diablo opera en el corazón de los seres humanos. Aunque el diablo no conoce el corazón de los seres humanos, pero les insinúa pensamientos para que el ser humano actúe de acuerdo a sus planes maléficos. El diablo es un genio. Usa nuestros defectos de carácter. Nos viene estudiando desde hace mucho tiempo. Yo diría desde que venimos a este mundo, un demonio nos viene estudiando nuestro carácter. Pero hay una promesa que si nosotros nos dejamos moldear por el Espíritu Santo, vamos a salir vencedores en este conflicto. Si nosotros nos tomamos de la ayuda del poder del Espíritu Santo, como lo hacía Cristo, vamos a salir vencedores en este conflicto. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que este estudio nos haya servido para que podamos tener más confianza en Dios. Así que, hermanos, vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios por este interesante estudio. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permitiste conocer más de tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque hemos conocido de que el diablo no puede conocer nuestros pensamientos ni leer nuestra mente. Es un atributo que solamente corresponde a nuestro Dios y Padre eterno, y a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo. Gracias, Padre, por este conocimiento. Gracias por esta luz revelada en tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.